Bueno, arrancamos esta entrevista con Vladimir Castrillón. Vladimir, bienvenido a este nuevo espacio, a esto que queremos hacer con Jairo, con otros compañeros, de mostrar y hablar de la danza en nuestra ciudad, de qué se trata, cómo empezó, cuáles fueron sus inicios. Y pues obviamente si vamos a hablar de danza y de sus inicios, había que entrevistar a uno de los precursores y a uno de los que ha hecho grande la danza en Bucaramanga. Entonces, Vladimir, bienvenido. Gracias, Leonardo. Gracias Vladimir, por la invitación. Primero, y así como para ponernos a filosofar un poquito, ¿quién es Vladimir Castrillón? Bueno, en este momento ya tengo más de 50 años, 52 años. He vivido en Bucaramanga toda mi vida, he desarrollado todo el tema que tiene que ver con mi parte laboral o profesional en todo lo relacionado con el porrismo y el baile. Y en todos estos años tengo dos hijos que viven en estos momentos en Bogotá. He podido contribuir durante muchos años al desarrollo como tal del porrismo y de la danza. ¿Me puedo extender ahí? Claro. El precursor con el tema de buscar el reconocimiento deportivo del porrismo, y del porrismo, como sabemos, está dividido en lo de cheer y en la parte de baile. Entonces el reconocimiento llegó para ambos, junto con otras personas que apoyaron desde el inicio este gran proyecto que fue buscar el reconocimiento y llegar a ser parte del Sistema Nacional del Deporte. Vladimir, como esto es para llegar a personas que no tienen mucho conocimiento sobre cómo se hace el baile acá, incluso a mí también me genera esa inquietud, digamos, en los tiempos que usted empezó, ¿cómo se formó? O sea, ¿cuál era la formación que recibía o cuál fue la capacitación o en qué se formó? Bueno, la verdad, como en muchos deportes, en muchas actividades deportivas, fue muy empírico. Todo nace muy empírico, por lo que uno va viendo, por lo que uno cree de pronto al principio que puede ser, y va descubriendo a través de las etapas que el desarrollo lo puede hacer de una manera más profesional. En el caso mío, nosotros teníamos hace años, principios de los 90, esa inquietud por el baile, e iniciamos un grupo de baile. Y ese grupo de baile se fue conformando. ¿Tenía nombre? Se llamaba Danceware. 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 ¿Y qué bailaban? Y bailábamos house, techno. Ajá. Bailábamos changa, que era como el reggaetón, ¿sí? El sí. meneíto y todo lo demás. Sí. Y a través de este grupo pues nos dimos a conocer con empresas, fuimos teloneros hasta de conciertos que venían a Bucaramanga, y fuimos como desarrollándolo de esa forma, muy empírico, de reunirnos, de mirar cómo montábamos coreografías. Ya después, el cuento rápido es, nos contratan en un gimnasio a dar clases de baile. Y ya nos nace la curiosidad por irnos de una manera como más profesional hacia las cosas. Entonces empezamos a buscar cursos aquí y fuera del país. La primera vez que viajamos en 2001 a Chile y tomamos una capacitación de 6 días, y poco a poco pues fuimos buscando el material, que en esa época no era más difícil que ahora, claro, que pues tienen todos los medios digitales para poderlo hacer. Pero en realidad pues ese fueron los inicios. Y arranca en 2001, que me dice que van para Chile. Sí, en el tema del porrismo, en el 96 arranco como a hacer unas coreografías. Pero en ese entonces, empíricas. O sea, ¿existía el porrismo acá o ustedes? Sí, sí existía. El porrismo arrancó en Colombia, en Boyacá y en Cundinamarca, a finales, a mediados de los 80. Lo que pasa es que en el resto del país se dio a conocer mucho más adelante. Y ya, como le digo, ya los cursos empezaron como en el 98, que fueron las personas que fueron a Estados Unidos y trajeron algunas de las cosas que aprendieron allá. Y ya después empezamos a salir y a buscar la forma de podernos capacitar de una mejor manera, con porrismo y con la parte del baile, que está el hip hop y el punk. Ok, Vladimir, en esa época también, digamos, yo también tuve mi momento muy cortico, pero que todos hicimos interclases, dirigimos interclases. ¿Alguna vez dirigió interclases? También, ¿sí? Claro. Y
y empezábamos en unos colegios por darnos a conocer. Ya después iban llamando. ¿Puedes decir nombres? ¿Dónde fue que arrancaron? Es que esos datos son los que nosotros queremos saber, como cuáles eran esos colegios en los que esa curiosidad o esa semillita por hacer baile de la forma que fuera empezó. Bueno, en el colegio Las Pachas. Las Pachas. La Presentación, La Merced, el colegio agustiniano. Y es más, hay algo que hicimos que solo lo hicimos un año, pero siempre quedé con la duda de que se hubiera podido seguir haciendo, y era el concurso de los mejores equipos de interclases. O sea, el ganador de cada colegio. Que fue un evento departamental. Okay. Y todos llegaban con sus rutinas. Yo creo que faltó fue ponerle un reglamento para que todos se fueran enfocando, porque cada colegio lo hacía de una forma diferente, tanto tiempo, o a veces no dejaban participar a todos los grados, solo los el número de personas, el reglamento era muy diferente en cada... Claro, debía ser un reglamento, sí. Pero esa vez tuvimos más de 18 coreografías, en ese tiempo estamos hablando como del 99, 2000, y sí, todos empezamos en lo mismo, en las interclases, y eso nos abrió una puerta también muy grande, de darnos a conocer con mucha gente. Vladimir, eso obviamente, esto aquí vamos a tener que hacer un poquito más histriónico, pero ¿usted recuerda algún movimiento, algún paso que por esos años o por ese tiempo se repitiera mucho como en las interclases? O sea, como que, marica, esto tiene que ir siempre, o sea, es que no falla en toda coreografía de interclases. Siempre era entrar con un vestuario. Sí, entonces lo que más repetían era estar vestidos de monjes. Sí. Y así salir y tal, y la... Con una túnica de grado, era muy interpretativo hacia una idea que ellos montaban, pero sí, el que más se repetía, digamos que era el de monjes, o el de industria, entrar de obreros y cosas así. Sí, pero digamos como un paso, ahora sí como un paso, eso digamos que se repetía, y sí, yo me acuerdo que era muy así de que salían, que también por ese tiempo pues salió Cuentos de la Cripta, y entonces era como todo ese misticismo y toda esa vaina, pero digamos había, no sé, como por lo menos el otro día había un meme que era como que siempre que iba a empezar las interclases, alguna coreografía de interclases, todos acurrucados y empezar a subir así lento. Ese por lo menos era un paso que se repetía mucho. Claro, y como les digo, era desarrollar una idea, entonces dependiendo de la idea, ellos iban montando su coreografía, pero de pronto un paso era tratar de involucrar al mayor número de gente con alguna alzada, levantar a alguna persona, el mayor número de personas que pudieran levantarla. ¿De qué manera? De la forma más empírica. Y uno veía en un video, y yo les decía a todos, o les digo todavía, en ese tiempo nosotros teníamos que imaginarnos cómo hacían eso, porque no teníamos la técnica de una alzada. Y después cuando la entendimos, así se hacía, así se enseñaba mejor, porque lo que hacíamos era verla en el video e imaginarnos que él la agarra aquí, no, había técnica para todo. Claro, y ahora ya pues, después de tantos años y con el porrismo, y ya saben dónde... Cuando empezaron a llegar todos los videos, uno ya entendía esa metodología que usaban para hacer cada una de las cosas. Entonces, antes no lastimamos a alguien enseñándole de una manera que no era la correcta, pero todos lo fuimos aprendiendo de esa forma. Ya después, ya no había excusa, había que tomar los cursos, había que capacitarse, había que hacer las cosas como eran. Vladimir, y siguiendo acá con el tema, es que este tema de la interclase es bien interesante. ¿Cómo era ese ambiente que se vivía en los colegios cuando estaban en la preparación y el día de las interclases? No sé en este momento cómo sea. No, en ese tiempo. Quiero decir, en este momento no sé si es igual de importante como lo era en anteriores épocas. Desde el año anterior, ya las niñas que iban de 10º que iban a entrar a 11, que era la que más le importaba, digámoslo así, empezaban a buscar el coreógrafo. Entonces lo contrataban a uno desde el año anterior. Venga, usted nos va a hacer las interclases. Y casi siempre las interclases eran en mayo o en junio y tenían que empezar a prepararse.
por ejemplo, el colegio de la Presentación, un 11 era de 140 niñas. Y coordinar las 140 no era fácil. Bueno, y las 140 querían bailar, ¿no? Claro, tenían que bailar. Tenían que bailar. Sí, o sea, en algo se tenían que involucrar. Ajá. Digamos que no todas bailaban toda la rutina, pero en algo tenían que involucrarse. Entonces uno tenía que empezar por saber cuántas eran, qué idea iba a desarrollar. Sí. En ese tiempo, por ejemplo, hicimos una vez la historia del cine y lo que buscamos fue en las películas. Entonces cada uno interpretaba una película determinada, entonces vos tocaba que buscar el vestuario, después todas tenían que terminar con un baile final de todo el grupo. En ese tiempo fue New York, New York, con el que cerramos en la historia del cine y todas con el frac. Entonces teníamos que coordinar los tiempos para que pudieran cambiarse de trajes y volver a escena. Entonces sí era un trabajo que dedicaba mucha preparación. No, y es que yo me acuerdo, o sea, de verdad yo creo que era el evento del año para los estudiantes y siento que la energía era tan fuerte entre los estudiantes que llegaba a contagiar a los profesores, incluso a los directivos, de que había que preparar. O sea, yo me acuerdo, pues yo digamos que pues fui de colegio público y eso no se vivió tan así porque eso se vivía más como en los colegios privados. Sí. Sí, allá se sentía muchísimo más esa energía, pero incluso a nosotros algo parecido, y era como que si era clase de matemáticas, que era la más importante en esa época, profe, no, necesitamos las horas porque todavía no tenemos lista y la profe, o sea, como con la espada y la pared ahí como, no, sí, pues vayan, utilicen las horas, y uno todo contento porque iba a bailar. Eso también pasaba, o sea, claro. Ya se exponía, o sea, era mucho. Sí, para la gente era muy importante hacer actividades para poder ahorrar y tener el mejor traje, porque tenían que tener un traje. O sea, hacían, ¿qué? Como bazares. Bazares, rifas, vendían cosas. Los mismos grados querían tener lo mejor, cada grado tenía que destacarse por algo. Y era muy importante las interclases, creo que siguen siendo igual de importantes, no sé qué tanta relevancia tengan en los colegios públicos, pero en los colegios privados sí sé que sigue siendo muy importante estar en el tema de interclases ganando. Sí. Bueno, y hablando precisamente también de esa época, Vladimir, ¿usted qué dice? Esto es lo más positivo, digamos, para esos estudiantes, para esas estudiantes, que uno devuelve la película y dice, esta gente con esto aprendió X cosas. Claro, lo que siempre hemos dicho del deporte, que el deporte forma, no solamente en su parte física, sino en la parte emocional, porque era el unirse en todos para lograr un objetivo que era salir bien, ¿sí? Esa disciplina que no solamente no hablamos de interclases, sino de un equipo, eso es lo que les da disciplina. Yo me puedo encontrar con muchas niñas que estudiaron, yo tuve colegios públicos y tuve el colegio de la Quinta del Puente. Y el pensamiento es lo mismo. Vladimir, usted nos enseñó a ser disciplinadas, ¿sí? Porque eso es uno de los valores importantes que tiene estas actividades. Llámela como la llame, o sea, bailando salsa, bailando hip hop, lo que sea. Es esa disciplina, ese compromiso que van adquiriendo para poder hacer las cosas. El poder salir a escena le ayuda a mucha gente a perder esos miedos. Sí, eso yo creo que también es otra cosa muy importante. Muy importante es salir a una escena y poder demostrar lo que hace. Mucha gente le da nervios presentarse sola, los van perdiendo cuando tienen la oportunidad de presentarse en el grupo. Tener ahí más personas que le ayudan a que si se equivocó, de pronto no se note tanto. Y es muy bueno porque el recuerdo grande de los colegios queda no solamente en los compañeros de clase, sino en todas esas actividades que hicieron, las actividades extras. Claro, que eso también traía... Yo jugué fútbol. Sí. Yo jugué fútbol, toda mi vida fui selección Santander y demás, y aún me reúno con mis compañeros del colegio. Y nos reunimos con el profesor, que fue nuestro entrenador y que fuimos hasta la final nacional intercolegiada. Y para nosotros fue muy importante ese momento, como la gente que está en lo de baile, en los grupos, seguramente que para ellos los marcó. Vladimir, ¿y tiene contacto, de pronto se ha encontrado con alguna de esas personas, alguna de esas niñas o estudiantes de esa época que se lo encuentren hoy o bueno, hace poco, claro, y le den testimonio de algo, de
de la disciplina que la formó, la gran mayoría. O sea, todas hablan de la disciplina. Claro, y todas, me encuentro, es algo súper chistoso de encontrarme con ellas y con los esposos que tienen. Ajá. Porque yo tuve alumnas, yo tenía 23 años cuando empecé a hacerlo en tema de baile y ellas tenían 18, 19 años. Y me encuentro con las alumnas que ahora traen sus hijas también. Acá, a los diferentes grupos, y porque dicen, yo quiero que ella tenga la experiencia que yo viví. Ajá. Y me encuentro con los esposos de ellas y nos dicen, para ella fue muy importante. Y hablan de eso. Y hablan de eso y se reúnen. De sus ahora hay grupos de mamás que se fueron porristas y hacen grupos ellas para bailar, ajá, para hacer diferentes actividades. Se reúnen los equipos que salieron en la época tal. Como le cuento lo mismo mío de fútbol, sí, lo hacen también las... Y eso de rememorar, pues es también como volver y vivir otra vez. Claro, y para ellas es muy importante volver a ver la foto, los videos y todo lo que pasaron, los viajes. Son muchas cosas las que están en su mente. Claro, buenos y recuerdos. Muchas memorias. Sí, pero es muy importante para ellas eso. Sobre todo que en los viajes, o sea, todo el mundo habla como pues lo que se ve y lo que queda en la foto y en los videos, pues la competencia y la cosa, pero pues hay muchos pormenores que son cosas chistosas. Claro. Como anécdotas que quedan ahí de cosas muy particulares, que son las que uno recuerda siempre. Sí, la verdad, todo deporte pues tiene eso, ese tema de que van tomando una identidad, ellos van asumiendo una identidad con su grupo, el rol que tienen, la importancia de trabajar en equipo, y eso ayuda muchísimo a que siempre lo vayan a recordar. Bueno, Vladimir, ahí digamos que hablamos de esa parte chévere, esa parte positiva. Yo también creo que estamos ahí muy parecidos, pensamos muy parecido en eso de todas las cosas importantes y positivas que trae el deporte, el arte para las personas y sobre todo en la formación, sí, que eran estudiantes y estaban en formación, en bachillerato. ¿Qué podría usted decir negativo en esa época de ese tema de las interclases? Yo creo que faltó eso, faltó no dejarlo intramural, no dejarlo dentro del colegio. Dentro del colegio. Sí, sino solo lo vieron los papás del colegio. Había unos montajes que uno decía, wow, y ahora hay unos montajes muy buenos. Los muchachos, lógicamente, ahora se han preparado todavía más. Ya no son tan empíricos como lo que empezamos en la época. Ya ellos manejan muchísimos estilos y eso ha ayudado para las interclases. Creo que eso no fue positivo, haberlo dejado allá. En México, uno de los eventos más grandes es el intercolegial de baile. Y mucha gente que veía ese intercolegial, en Estados Unidos está el de se llama Pro, que es todas las producciones que hacen los equipos. Eso debería pasar, debería haber un evento para hacer lo mejor de las interclases, ¿sí? Que lo adopten para mostrar y que no se quede en el colegio, que lo muestren en otro espacio, porque a veces gastan, no sé, en un vestuario, ahora como 200, 300 mil pesos en un vestuario para una sola vez. Más escenografía. Más todo lo demás, sí. Para mostrarlo solo una vez. Y bueno, y pasaba que yo qué días contándole, bueno, hablamos como con una amiga que estudiaba en la presentación y ella me decía como que les prohibían contratar coreógrafos, ¿no? En algunos colegios sí. Y entonces era como toda la aventura de que se encontraban a escondidas y toda la cosa. No podíamos entrenar en el colegio. De eso de la presentación me acuerdo que no podíamos entrenar en el colegio. Entonces solo en 11 las dejaban contratar. Entonces cuando iban en los otros grados tocaba afuera en las canchas y demás, buscar un conjunto, eso también era un Pero vea trabajo. que eso también, o sea, eso es algo que me parece a mí súper chévere que genera estos espacios, y es que, o sea, ellas podían decir, no se puede, y cruzarse de brazos, pero era no se puede, hijo de puta, y me voy y consigo cómo lo hago, ¿sí? Sí. Y entre todas, y era ese trabajo en equipo de, pucha, no, vamos a ver cómo hacemos, solucionemos, miremos cómo... Sí, era buscar la manera y reunirlas a todas, porque ese era el otro problema, porque tocaba que reunirlas a todas y que todas pudieran a determinada hora. Entonces ellas, muchas veces recuerdo que finalizaban la clase de educación física que les tocaba en la tarde, a las 4 terminaba. Entonces todas se ponían de acuerdo para irse de ahí a la cancha cercana
para poder entrenar y que ninguna se fuera para la casa. Porque si se iba para la casa, de una vez, alguna no volvía. Sí. Entonces casi que obligada a las que no, nos vamos derecho caminando hasta donde nos toque. Sí. Eso era, bueno, yo lo recuerdo también como estudiante, porque pues fui muy poco, creo que dirigí por ahí un par de interclases y así como de imprevisto, pero lo viví como estudiante y de verdad eso era muy emocionante y las peleas también entre uno como, no, pero man, quédese, porque si no entonces que esto no queda bien, y de verdad era como todos esmerándose porque eso saliera muy bien y saliera pulido y que había que ensayar, y lo primordial era eso, o sea, hay que hacer la coreografía, hay que hacerla bien y hay que prepararse, y para eso pues toca sacar tiempo. Y se enfrentaba uno a todo, de los responsables que siempre iban, a los que llegaban solo al final de los ensayos, y también a los super coordinados que bailaban en academias y a los que jamás bailaron, no bailaban ni un merengue. Entonces tocaba que igual enfrentarse a eso y mirar cómo cuadrar las cosas con las personas que más dificultad tenían para el baile. Listo, bueno, Vladimir, creo que esa época fue dorada, mejor dicho, yo creo que usted también la recuerda como algo muy Claro, muy, la muy recuerdo chévere. con mucho cariño, y con la gente que conocimos y con los que siguieron y pudieron sacar adelante sus proyectos. Y ya digamos, bueno, pasa eso, y cómo es el proceso para llegar a esto que hoy vemos, a que usted también fue presidente de Fedecol Cheer, es que se llama. ¿Cómo llega, digamos, pero quiero saber así, obviamente resumido, pero cómo es ese paso a paso? Porque también uno todavía se encuentra con personas que dicen, ¿cómo vive del baile? ¿Sí? ¿Se puede vivir del baile? Y también ya hay unos caminos ya recorridos que es chévere que la gente los pueda tener, o esas personas que quieren empezar, pues puedan tener un referente. Bueno, lo del baile, como les comento, fue desde el año como 93, empezamos con el tema de interclases y demás. Después pasamos a manejar grupos que tenían que ver con el baile y con el cheer, en el año 96 hasta el año 2008, creo que fue los últimos grupos que yo manejé. Pero desde el año 2001... ¿Pero eran grupos independientes? No, de colegio. Ya en colegios entrenando... pero era como el grupo que se creaba el colegio, un grupo representativo del colegio. Sí. Ya empezamos a ser profesores dentro de los colegios, de las lúdicas, hasta el año 2008, que ya dejé las cosas como entrenador, retomé un poco más adelante como entrenador, y ya solo me dedicaba, porque en el año 2001 monté la empresa, monté Cheer and Dance Colombia, y empecé a desarrollar los eventos, y combinaba mi rol de entrenador con mi rol de empresario. ¿Por qué creo Cheer and Dance? Porque me doy cuenta que ese espacio hacía falta en el país, aunque ya habían otras empresas que lo hacían, de pronto no tenían la proyección que yo le estaba mirando, dándole a la empresa. En el año 2005 vamos con los primeros equipos a Estados Unidos. Entonces ya logramos el contacto en Estados Unidos con las empresas y empieza la empresa a crecer, y me voy dando cuenta, a medida que va pasando el tiempo, que tengo que dejar de ser entrenador para dedicarme al tema de la empresa. Entonces ya me dediqué más al juzgamiento, empecé a viajar por diferentes países, como 14 países pude viajar juzgando, fui haciendo mi empresa y cada vez tenía más afluencia de gente en los eventos. Entonces por esa razón en el 2008 dejo mi parte de entrenador, me dedico solo a la empresa, me sigo preparando para poder seguir dictando talleres, para seguir como juez, y voy haciendo mi parte de la empresa. Pero en el año 2010, que ya vamos a cómo llegué a Fedecol Cheer, yo continúo con mi empresa, es un tema privado, pero el deporte como tal tiene una necesidad de ser reconocido y ser parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces me nace la idea de pasar un proyecto, esa vez lo hice solo, de pasar un proyecto al ministerio, en ese tiempo Coldeportes, para que Coldeportes me dijera si podíamos hacer deporte. El porrismo.
Sí, el porrismo. Dentro del porrismo, como le digo, está la danza, que está con el pons, el hip hop y el jazz. Entonces, esas 4 modalidades, digamos que las estamos tratando de hacer reconocer por el ministerio, por Coldeportes. En el 2011 me contestan que no se puede y me dicen por qué. Y yo empiezo ahí a hablar con 2 personas que fueron muy importantes, que fue Luis Eduardo Lombo, una persona de Coldeportes, y el abogado en ese momento de Coldeportes, el doctor Colmenares. Y los 2 me dan como una ruta para poder enfilar las cosas al reconocimiento. ¿Por qué no lo pudimos hacer? Porque faltaba un reconocimiento internacional y porque faltaba estructurarnos mejor. Entonces estas personas me entregan todo el material para empezar a leer y empezar a buscar la manera para lograr el reconocimiento. Ya en el año 2014 vuelvo unos 3 años como entrenador, sigo con mi empresa, pero ya se presenta algo en el 2016 y es que a nivel internacional el porrismo logra el reconocimiento, logra un reconocimiento. Nosotros veníamos unos años antes, 2014-2015, trabajando ya con un grupo de personas de diferentes regiones del país, montando un proyecto para volverlo a presentar. En 2016 ya logra el reconocimiento internacional y terminamos el proyecto completo. Lo presentamos al ministerio, al Coldeportes, presento todo el proyecto y nos dan el reconocimiento como deporte. Y ahí ya empiezan 2 pasos, que fue crear las ligas, para después crear los clubes, crear las ligas, para en el 2016 crear la federación. En 2016 sí, creamos la federación. Y ya nos la reconocen en el 2017 y arranca todo el proceso de todo lo que se ha hecho. ¿Qué es esa Fedecolchir? Sí, es la Federación Colombiana de Porrismo. Sí, y pues en ese momento... Y ahí en esa federación están asociados todos los equipos de porrismo del país. Sí, los clubes que se quieran afiliar. La federación está conformada por las ligas. Entonces la estructura de los clubes en el departamento son las ligas y las ligas se afilian a la federación. Lógicamente todos están bajo la misma estructura, pero logramos el reconocimiento como deporte que ya nos da un estatus dentro del sistema nacional del deporte. Bueno, eso es bien importante, me parece muy chévere que podamos contar de eso. Yo por lo menos no sabía toda esa historia. Y de verdad eso es muy chévere también porque en ese mismo ambiente que hay, pues tal vez como en el común, la gente piensa que pues se dedicó a pasarla chévere, a bailar. Sí, o sea, como que es algo ahí como escueto, como empírico, y eso ya de unos años para acá ha tenido, digamos, pues gracias también al trabajo de otras personas que han venido, digamos, como usted, Vladimir, de crear una estructura por el que más artistas, más deportistas puedan andar, ya no es algo tan empírico. Sí, yo le digo a la gente, de pronto yo tuve mucho reconocimiento dentro del gremio porque fui el líder, digámoslo así, pero al lado mío, lógicamente, eso no se hace solo. O sea, fueron personas de diferentes departamentos, como de 7 departamentos que estuvieron con nosotros durante 4 o 5 años logrando este reconocimiento. No fue de la noche a la mañana, fue un tema muy estructurado y de mucho estudio y de mucho trabajo, de mucho lobby, porque esto hay que hacer lobby y que beneficia al deportista, porque el deportista ahora puede entrar becado a una universidad de cualquiera de las disciplinas, le brindan el apoyo en su región para las selecciones, fueron campeones mundiales, fuimos campeones mundiales en 2018, 2019, tuvimos mucha relevancia, el deporte toma una relevancia, somos parte del Comité Olímpico Colombiano, entonces ya los muchachos no iban como íbamos antes, en un momento dado a competir, pero nos llevamos la bandera, el representativo oficial. Ahora sí, porque teníamos el reconocimiento del Estado. Entonces ya íbamos con el mismo uniforme que usaba Mariana Pajón para ir a los Juegos Olímpicos, el mismo uniforme lo tenía muchachos. Y esa fue una de las cosas más importantes para ellos, sentirse de que, venga, soy tan importante en el deporte como los demás deportistas que van a unos Juegos Olímpicos. Entonces, todas esas cosas le dan eso, el estatus del deporte, en la parte económica y en la parte administrativa. Y para eso creo que es muy importante esa parte estructural,
Sí, obviamente es importante el artista en su formación, todo eso, pero por otro lado tiene que ir como casi que en paralelo esa parte estructural de todo lo que hay que gestionar, de todo lo que hay que hacer. Y esa es la parte que pues con esto queremos reconocer. Y Vladimir, ya como casi finalizando, yéndonos por ahí, por ese mismo lado, hablando ahí, ya hablamos de la Federación Colombiana de Porrismo, ahora hablemos de esto, cómo es ser empresario en algo que tiene que ver con el deporte, con el arte, la parte romántica y la parte dura también. Bueno, yo empecé con la empresa en el 2001, como le cuento, Cheer and Dance, que es la empresa que lideró muchos procesos a nivel nacional e internacional, y tuve una caída muy fuerte de todo lo que llevábamos en el 2011, 2012, vino a pique. ¿Por qué? Porque uno no sabe escuchar, a veces le hace falta eso, escuchar. Y yo siempre les digo, ¿qué pasó después? Tuve que pararme arriba a mirar hacia abajo todos los errores que había tenido, darme cuenta de que me había equivocado y que había que interiorizar todo y empezar a buscar la solución. Pasé de tener un evento de más de 340 equipos, de 3 días de evento, a tener un evento de 40 equipos. Llegó un momento en que tuve que darme cuenta que el lugar donde lo hacíamos no iba a dar, que tener el evento más grande no significaba que tenía el mejor evento. O que fuera el más rentable. Ajá, o el más rentable. Eso también porque la gente lo ve lleno, pero detrás de eso hay muchas cosas. Para ganar la primera vez que gané dinero, tuve que esperar 5 años para ganar algo con un evento. Eso también me parece muy importante que la gente allá lo sepa, porque siempre, bueno, digamos que yo trabajo desde otra área del baile, que ahorita le contaba a Vladimir, que tiene que ver más como con el fitness y con todo este tema físico. La gente espera que ya, o sea, se montó un evento y ya, ¿cuánto está ganando? Sí, o sea, como que, y eso es una cosa de sembrar durante un buen años, tiempo. Y la gente viene y dice, pero se tapó de plata, ¿no? Y yo les pongo el paralelo después de un tiempo, yo podía tener 300 equipos y la ganancia era solo 5 pesos, pero la gente pensaba que era 30. Ajá. Y yo podía tener 100 equipos y la ganancia eran 8 pesos, porque estaba mejor administrado por muchas cosas, pero darse cuenta uno de los errores que comete y empezar a mirar de qué manera va a volver a levantarse. Y fue difícil, pero creo que hice una muy buena inversión, que fue primero empezar otra vez de cero sin tener que apresurarme, ¿sí? Sin querer llegar como lo hice antes, que no importaba, ¿no? Vamos a llegar más alto, más alto, más alto, sin importar lo que estaba alrededor. De alrededor no tenía los escenarios, alrededor no tenía muchas cosas, no tenía como ese sustento administrativo, técnico, logístico para poder soportar lo que se hizo. Y volvimos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ya antes de pandemia ya volvíamos a estar con un buen número de equipos, y después de pandemia ya volvimos a levantarnos, y en este momento ya volvimos a tener un evento de más de 200 equipos. Ya en este momento tenemos otra vez un evento grande con una estructura totalmente diferente. ¿Ese evento se hace acá en Cartagena? Ah, en Cartagena. Con la federación hice eventos de más de 300 equipos también, pero con la experiencia ya de lo que había salido mal y que no se podía volver a repetir. Y lo hacemos en diferentes ciudades. Entonces, mi manejo fue la empresa con Cheer and Dance, el manejo de la federación, que nos dio muchas cosas, y después vino los gimnasios. En este momento tengo 2 gimnasios. ¿Qué es este? Cheer Center, donde estamos ahora, y uno que abrí el año pasado. Lo abrimos en el mes de septiembre, aquí en Florida Blanca. Se llama Dynasty. Dynasty. Este gimnasio duramos 10 años esperando encontrar un lugar para poderlo abrir, porque los lugares que habían eran muy costosos, el riesgo era mucho. A tener un lugar muy costoso, porque pues lógicamente se está empezando y hay que invertir
en este tapete que vale muchísimo dinero y el espacio también era difícil de conseguir. Entonces duramos 10 años buscando un lugar, a veces encontrábamos un lugar, pero era muy pequeño, el techo era muy bajito, diferentes... Claro, y tiene que ser alto, ¿no? También Claro, porque como hacen... toda la acrobacia, y allá tenemos un salón de baile. Entonces pudimos, Dios le pone las cosas de verdad que sí, no es decirlo por decirlo, es la verdad. Duramos 10 años buscando un sitio y hasta que por cosas de la vida encontramos esto. Este era un edificio en un lado y a este lado donde estamos era otra parte del edificio, pero esto era un parqueadero, no tenía techo, no tenía nada. Y el dueño del edificio me dijo, vamos a mirarlo, y pudimos lograr adecuaciones con él para poder tener este espacio. Que es algo como conclusión en todo este tiempo como empresario, la otra faceta, y es que todo lo que uno va haciendo le tiene que ir sirviendo. Mi paso como coreógrafo me dio unas bases para entender en sí lo que estaba desarrollando, las coreografías que estaba haciendo. ¿Qué tuve que hacer? Pues ya dejar de ser empírico y prepararme más profesionalmente. Y eso me fue dando mejoría para llegar a un estatus, tener un estatus y poder llegar a otro segmento. Digamos, no quedarme solo en ese tipo de baile, sino ya poder estar con un grupo en un colegio y demás. Abrir el espectro. Ajá, y después ir a capacitarme fuera me dio la ventaja de poder mirar otras experiencias y poder decir, venga, desde lo administrativo, yo también sería capaz de hacer esto. Entonces ya montar... Y capacitarse también en esa parte, ¿no? Claro, y ya después capacitarse en todo lo administrativo y lo financiero, que eso hay que hacerlo, porque usted, si está esperando que el otro le maneje las cosas, nunca va a saber de verdad qué tan buenas son las cosas para su negocio. Y por último, ya después empezar a que yo ya tengo todos mis conocimientos, empezar a buscar crecer y creer en grande, porque no nos podemos quedar toda la vida como entrenadores. Eso está muy claro. Cada vez vienen de atrás gente mejor preparada y que usted con los años va a terminar a un lado. Claro, el cuerpo ya después le dice, bueno, yo le ayudé un rato, pero ya a los años... Pero es muy importante eso, tratar de buscar eso siempre, de crear su propio negocio, porque usted toda la vida fue creativo, toda la vida creó cosas para otros, ahora hay que crearlas para uno. Sí, yo siento que ahí también en esa parte, digamos, de esto de lo artístico, de lo deportivo, que también va mucho en la mentalidad de uno como artista o como deportista, el no querer y como rehusarse a tener esa formación en lo administrativo y en lo empresarial, que es supremamente importante. Sí, yo digo que es una de las más importantes por el futuro, pensar en el futuro, porque no se va a quedar bailando toda la vida. Hay que pensar un poco en eso, en qué puedo crear, qué puedo hacer para mejorar. Bueno, Vladimir, para terminar, la última pregunta, que es la más disruptiva y espero que sea completamente sincero. De esa época o de esta época para usted, obviamente sacándose usted de ahí, para usted, ¿quién es el mejor coreógrafo? El que usted decía, hijo de pucha, me tiembla cuando me toca con este mano, con esta vieja, que usted dijera de verdad admirable, ¿de esa época o de ahora? Bueno, yo he podido ver los trabajos de ahora de mucha gente, no de todos, pero aquí en Bucaramanga he visto de algunos que son muy buenos. De la época de nosotros estaba Gina, que tiene Isadora Duncan. Ya no está acá Gina en Bucaramanga, pero en esa época Gina, Eduardo, eran los que, con Eduardo Monroy, el profesor de la Merced en este momento, en esa época eran con los que siempre nos enfrentábamos de buena manera ahí. Ya después vino otra camada de coreógrafos. Alex, Alex Salazar. Sí, Alex es mi profesor. Fue su profesor. Sí. Bueno, Alex ha sido profesor de muchas personas de quién, de Jairo, que también estuvo con Jairo. Sí. Estuvo con Jair, el profesor Camacho, de Jair Camacho. Bueno, Alex es una universidad para muchos. ¿Quién más? De Brandon.
Rando también, pues es primo mío y él es también escuela de dónde. Claro, ellos no sé qué tanto porque yo no los conocí en ese tema de interclases, no sé si estuvieron ahí. Jairo también estuvo aquí en Bucaramanga, pero ya más que todo en Bogotá. Y de esta época, Anderson Abaunza. Anderson, sí, súper bueno. Y Andrés Urban. Andrés Urban. Sí, Andrés Urban. Para mí, en este momento, ellos no he visto trabajos de otras personas. Qué pena con ellos, pero no lo he visto. Pero para mí, ellos dos son un referente ahora. No, creo que estamos ahí también muy parecidos. Pero bueno, Vladimir, esto de verdad, bueno, que me alegra muchísimo. Esta es la primera entrevista con la que arrancamos, van a ser varias personas de las que nombró ahí las vamos a tener en este espacio, y la idea de esto es que la gente en la ciudad pueda conocer de cómo se ha construido la danza en Bucaramanga, cómo se ha hecho, quiénes han sido los protagonistas, cuáles han sido sus victorias, sus fracasos, y hablar de todo eso para que pues al tener la gente más información, pues empieza a querer un poquito más, empieza a acercarse un poquito más a eso, que siento que con todo este tema, digamos, de las interclases, así la gente salga del colegio y se vuelva abogada, ingeniera, lo que sea, eso, lo que usted decía, le queda marcado para siempre en su vida, y el saber qué pasó detrás de eso y qué sigue pasando detrás de los que siguen o seguimos haciendo algo de danza en cualquiera de las áreas que sean, creo que es importante para que la gente lo sepa. No, gracias Leonardo, gracias por ese espacio. Pienso que es muy importante siempre tener la historia de todo lo que ha sucedido, la historia de las personas que estuvieron al frente de muchos procesos, y de pronto algo de lo que uno habla, de lo que todos hablan, le queda a alguien para mejorar, para crecer, para ubicarse mejor en los espacios que está viviendo. Muchas gracias. Listo, ¿no? Vladimir, gracias a usted.